Hello, soy Yael Niño Casallas, mentora en transformación personal e investigadora humanista. 2 meses después, aquí estoy otra vez, estoy de vuelta, estoy encantada, estoy súper feliz. Mientras voy haciendo este vídeo y comparto lo que os quiero compartir, me voy a ir bebiendo este té delicioso de rosas, unas rosas exquisitas con té verde que mis hijos me han regalado por el Día de la Madre, y voy a compartir con vosotros la experiencia que he tenido estos 2 últimos meses, que nada más ni nada menos que ha sido COVID. Vamos a hablar de COVID y de muchas otras cosas más que aclarar conceptos y de reflexionar juntos. Os voy a contar mi experiencia con el COVID, cómo lo he vivido y para qué me han servido todas las herramientas y todo lo que he aprendido los últimos 17 años y la toma de conciencia, ¿no? Así que te invito a que te quedes aquí, porque de las experiencias de los demás quizás hay algo en lo que nos sintamos identificados y podamos ayudarnos en algo a nosotros mismos. Lo que te voy a contar es mi experiencia, mi verdad y tal y como lo viví. El fin de semana del Día de Andalucía, en finales de febrero, pues me fui a esquiar con mi hija. Me encanta esquiar, me encanta la nieve, la montaña, la naturaleza. Y Sierra Nevada, que los andaluces tenemos una estación aquí maravillosa que suele hacer muchísimo sol, pues es un lugar donde me siento increíblemente libre, feliz. Estuve ese fin de semana allí, después de haber tenido una semana difícil, y estuve haciendo snow, surfeando, pasándomelo bien, pero un evento concreto que me dolió emocionalmente muchísimo. Pero decidí disfrutar de mi estancia allí. Ese fin de semana, el lunes, era festivo y aproveché ese lunes para volver antes a casa y estuve todo el día descansando porque me empecé a encontrar mal. Con el conocimiento que tengo hoy en día y con la conciencia que uno va adquiriendo con el tiempo y con la comprensión que vas haciendo de ti mismo y de tus circunstancias, yo sabía claramente que no me encontraba bien, porque ese shock emocional que había tenido, aunque no había permitido que estropeara mi fin de semana, ni tampoco había permitido que mi atención no estuviera en el momento presente, sí es verdad que me afectó mucho, porque me dolió profundamente. Y esto es lo primero que quiero que reflexionemos. Las situaciones en la vida no se pueden comparar de nadie, de unas personas a otras, porque cada persona vive las situaciones y las emociones de forma diferente, con una profundidad, con una sensación distinta. Lo que me ocurrió ese fin de semana realmente no es el suceso en sí mismo, era ya como la guindilla del pastel de un periodo difícil que llevaba conmigo misma, porque llega un momento en que las madres tenemos que ir transformándonos también. Como persona te vas transformando, pero a medida que tus hijos van creciendo, tú también tienes que ir creciendo y también te tienes que ir transformando, porque así como ellos crecen en todos los aspectos, tú también tienes que ir transformándote. Así que esa transformación, cuando se hace de forma consciente, de forma despierta, es bastante natural, es bastante fácil de hacer, y es lo que a mí me ha pasado, es mi experiencia. Pero eso no quiere decir que estés exento de que algunas veces te sientas triste, o te sientas decepcionado, o te sientas frustrado. Cualquier que sea la emoción que sientas, viene a mostrarte algo de ti mismo. En concreto me ocurrió un episodio con mi hija.
Mi hija es una adolescente, tiene 16 años, estamos pasando una adolescencia magnífica, fruto de todo el trabajo que hemos hecho durante la infancia, así que está haciendo un camino bastante calmado y sereno. Pero eso no significa que no haya momentos puntuales donde pasan situaciones pequeñas, pero que todavía me desestabilizan. Sea como sea, siempre digo, no son los demás, eres tú mismo, porque tú eres el que está viviendo tu experiencia. Así que me pregunté a mí misma, ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿Qué es lo que me ha dolido tanto para que me sienta decaída? Y eso fue el lunes, día 1 de marzo. Ya me empecé a sentir decaída, me empecé a sentir de bajón, lo que llamamos de bajón. ¿Y qué pasa cuando tú te dejas embriagar por la tristeza, por la pena, por la melancolía? Pues lo que pasa es que se te baja tu sistema inmunológico. Yo soy una persona que me cuido muchísimo en la alimentación, soy bastante ordenada, llevo muy en coherencia todo lo que enseño, una vida muy ordenada, mis meditaciones, descanso adecuado, el deporte y también enfrentar las emociones, que es parte de la vida. Pero en concreto, este suceso que me pasó con mi hija, acepté lo que me pasaba, lo enfrenté, pero no me di el tiempo suficiente para sentir y para dejarme estar con mi pena, con mi shock, porque sabía muy bien que no tenía nada que ver con la niña, ni tenía nada que ver con la experiencia en sí misma, que lo que había pasado había despertado algo profundo en mí, que ese suceso lo estaba sacando. Así que a veces traemos al presente dolores pasados que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en el momento presente, y sin embargo nos dejamos llevar por lo que está ocurriendo, creyéndonos que lo que estamos sintiendo se corresponde con lo que está ocurriendo en este momento presente. Como yo tenía conciencia que la magnitud de lo que yo estaba sintiendo venía de memorias de atrás, de recuerdos y también de alguna expectativa no cumplida, sabía muy bien que tenía que mirar de frente esa emoción, pero no lo hice de forma inmediata. Ahí fue donde me equivoqué. ¿Por qué? Porque ya sé que hay que atender las emociones inmediatamente, ya lo sé, y me dejé llevar por el ego de pensar, luego ya atenderé esta emoción, voy a vivir este día, y lo aparqué. Cuando lo aparcas, eso se queda en un cajoncito tuyo dentro, pero está dentro de ti. Y entre más consciente te haces, el cuerpo es tan sabio, es una máquina tan perfecta, que lo que hace es que no te permite guardar lo que no te hace bien. Entonces, si te da un síntoma de malestar o de enfermedad, no quiere decir que tú estés haciendo todo mal en conjunto, ni que tú te hayas salido del camino. Lo que quiere decir es que tienes que darle tiempo y tienes que mirar de frente qué es lo que te está ocurriendo internamente para que te desestabilices y esto ocurra, que se tenga que somatizar en el cuerpo para que tú le prestes atención. Con esta comprensión me permití ese día 1 de marzo estar tirada en el sofá, descansar y estar triste, sabiendo que la responsabilidad 100% de mis emociones son mías y que la interpretación de lo que está ocurriendo también es mío completamente. Y si nos damos un espacio de silencio, de soledad y de quietud, podremos canalizar
ese enfado. Yo lo hice el lunes y el día 3 de marzo fui al hospital, no me encontraba bien, ya me había dado un bajón, ya estaba incubando algo, pero es como si le hubiera dado permiso a mi cuerpo para que empezara a somatizar algo. La tristeza había abierto la puerta, el rechazar el momento tal y como era, abrió la puerta para que algo dentro de mí incubara. Y le abrí la puerta al COVID. Como somos un cuerpo físico, la alimentación, el descanso, el sol, sirve para que estemos fuertes, para que estemos sanos, para que tengamos suficiente energía para afrontar nuestra vida y sobre todo para tener buena actitud. Porque con salud y con vitalidad es de donde sacas la energía para afrontar tu vida, con los retos y con las dificultades. Pero eso no quiere decir que estés exento de que pueda ocurrir algo, un accidente, una intoxicación en un restaurante o un virus, lo llamemos como lo queremos llamar. Pero lo que sí es verdad es que cuando no atendemos a una emoción en el momento, respetamos ese momento tal como es y no le prestamos la atención inmediata, lo que ocurre es que tu cuerpo, al guardarlo, tu cuerpo inmediatamente genera tensión y esa tensión se queda ahí encapsulada y tu alma, tu espíritu lo que quiere es que tu cuerpo esté libre, que tú estés relajado, ocurra lo que ocurra, aunque las cosas no sean como tú quieres que sean desde tu ego. Lo que ocurrió es que el día 3 de marzo fui al hospital porque tenía un dolor torácico muy fuerte. Me dolía muchísimo toda la parte de la espalda, y cuando digo torácico me refiero a esta parte de adelante y a la de atrás. Era como una opresión, como si me estuvieran haciendo así. He pasado bastantes neumonías en mi vida, pero en concreto ese dolor, esa opresión, no la tenía. También empecé a tener síntomas aparentemente alérgicos. Pues bueno, que he tenido toda mi vida alergias y asma. Así que lo vinculé al asma. Cuando empecé fue el día 1 y ya el día 3 fui al hospital. Y fui rápidamente al hospital porque además sabía y soy consciente de que con un dolor torácico es porque el pulmón se ha hinchado. Y el pulmón se hincha para ayudarte realmente. Es para expandirse, para ayudarte a respirar. Pero al hincharse, se está hinchando porque hay algo que no va bien, porque hay un desequilibrio. Y realmente todos esos síntomas son mecanismos que el cuerpo utiliza para ayudarte a que tomes conciencia de que algo en ti se ha desequilibrado, algo en ti se tiene que ordenar. Y genera todos esos síntomas a los que llamamos enfermedad para llamar tu atención, para que estés súper incómodo, para que te pares a escucharte, para que seas honesto contigo mismo. Desde ese punto de vista, desde ese prisma, fui el día 3. Pero ese día me hicieron una prueba de COVID y di negativo. Como di negativo, pues me dijeron que era una bronquitis y me mandaron para mi casa con un medicamento. Cuando vine a casa sabía que era algo más, lo sabía. Pero porque tú también, y pregúntate tú a ti mismo, tú vas conociendo tu cuerpo. Tú mientras más te cuidas, más te trabajas, y mientras más y mucho más te escuchas, te vas conociendo mejor que cualquier médico y que cualquier máquina te pueda decir. A partir de ese día estuve completamente hecha polvo, pero no tenía fiebre. Y como no tenía fiebre, los médicos no le dieron importancia. Sin embargo, ya el viernes, cada día estaba peor y peor. No había mejoría. Yo tomé conciencia rápidamente de lo que me ocurría. Acepté que lo que tenía era una pena profunda. Porque a veces
nos apegamos a ideas y creemos, como lo que a mí me pasó ese fin de semana, pues que nuestros hijos van a ser pequeños toda la vida y cometemos el error de tratarlos como si fueran bebés o más pequeños cuando van creciendo. Gracias a Dios y gracias a la conciencia me di cuenta de eso, pero esa parte de ti tiene que morir en ti, para que tú cada vez, mientras los niños van creciendo, tú seas capaz de irles dando más libertad, más autonomía y más independencia, con el fin de que ellos puedan desarrollarse de la forma más autónoma posible, para que se puedan enfrentar a la vida tal y como son, pero también con herramientas para enfrentarse a la vida y empiezan a hacer su proceso. Pero algo en ti tiene que ir muriendo en esas etapas. Siempre ocurre algo que es como si se abriera una etapa y empezara otra. Entonces las relaciones se van transformando. Bien, entonces esas relaciones, cuando se van transformando, algo dentro de ti tiene que morir. Pero cuando lo haces de forma consciente no sufres. Pero cuando en el pasado ha habido apego y han habido ideas o creencias, pues tú tienes que ir muriendo a esas ideas y a esas creencias. Y para eso es la toma de conciencia. Cuando la enfermedad viene a ti, viene a ayudarte, a abrirte los ojos, a que lo depures tanto en la percepción como en el cuerpo, porque si tú vas acumulando en el cuerpo emociones contenidas o rabia y las que sean, y a mí me pasa que todavía estoy en ese trabajo, en ese proceso que durará toda la vida, que vengo de una etapa de estar toda mi vida conteniéndome muchísimo. Entonces, cuando expreso la emoción, consigo hacerla y consigo canalizarla, pero no le doy el tiempo suficiente para sentirla de forma inmediata. Y todavía tengo que seguir trabajando en eso. No solo expresarlo verbalmente, no solo decirlo y cambiar de rumbo, sino además darle el tiempo que necesita. Porque a veces peco de que me doy cuenta muy rápidamente, de que lo expreso, de que hago el proceso, pero peco de que quiero que la emoción se pase más rápido de lo que necesita. Y cada persona es diferente, cada persona tiene un ritmo diferente. Y como el cerebro está hecho para evitar el dolor, caemos en la tentación de, cuando tomamos conciencia y de cuando ya tenemos una práctica, en cambiar de rumbo y no prestar atención a lo que tanto nos molesta. A veces caemos en la trampa de no sentir ese dolor de forma más abierta. Y ahí es donde caigo a veces todavía, en esa trampa, en que me ocurren las cosas, acepto, y sobre todo me pasa con la tristeza. Los pulmones están relacionados con tu emoción de tristeza profunda. Porque al fin y al cabo el pulmón, si lo piensas bien, es el órgano que está diseñado para tu relación con el interior y el exterior. ¿Con qué? Con el aire, porque lo que hace es te permite respirar, nada más ni nada menos que respirar. Función con la cual la vida no existiría. Absolutamente imposible. Puedes estar 5 o 6 días sin comer. Puedes estar 2 o 3 días sin beber agua. Lo pasarás fatal, sentirás hambre, te pasarán tus historias psicológicas, pero puedes estar. Puedes estar unos días sin ir al baño, puedes estar sin escuchar, sin ver, perderás el gusto, todo, pero sin respirar no puedes estar. No puedes estar sin respirar ni un segundo. Así que descubrí desde el día que me ingresaron,
porque entré en el hospital el día 6 y me mandaron directamente a la UCI. Y ese día sí di positivo con COVID. Entonces ahí es donde empecé a vivir desde dentro lo que estamos viviendo todos desde fuera. Cuando digo desde fuera, a lo que vemos en la televisión, lo que leemos, lo que nos van indicando que tenemos que ir comportándonos en la sociedad. Pero hasta que no pasas tú también, por lo que ha generado ese estado de alarma, en realidad lo sigues viviendo desde fuera. Porque la supuesta crisis que estamos viviendo, y digo supuesta porque simplemente es una experiencia más, la supuesta crisis que estamos viviendo nos ha hecho a todos, absolutamente a todos, nos ha hecho a todos que experimentemos un suceso común a la vez en todo el mundo. Esto es completamente dentro de la historia de la humanidad. Esto es completamente nuevo, porque es algo que ha hecho que a nivel mundial cambiara el orden de todas las formas posibles. Y con este vídeo lo que quiero es acompañarte la forma en la que tengo de ver las enfermedades gracias a mi experiencia como investigadora humanista, pero también a todo lo que he aprendido al haber superado cáncer y distintas patologías desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, sin utilizar 100% los métodos convencionales, sin operarme y sin medicación, sin quimioterapia. En ningún caso este vídeo tiene la intención de invitarte a que tú no lo hagas. Es mi experiencia. Y gracias a esa experiencia he aprendido muchísimo de forma integral a de lo que somos como seres humanos y a cómo funciona el universo. Y gracias a eso tengo una visión completa de para qué viene la enfermedad. Porque gracias a ese cáncer me permitió experimentar, aprender y formarme en cosas que jamás las habría hecho. Y hoy por hoy puedo estar capacitada para que tengamos una visión completa de lo que es una enfermedad y de cómo asumir esos retos, en cómo puedes aprender de la experiencia. El proceso de tomar conciencia, de darte cuenta, es un proceso de observación, de autoobservación de ti mismo y de tu entorno, de tus circunstancias. Es cuando dejas de culpar a los demás de lo que te pasa, es cuando empiezas a tomar responsabilidad sobre tu vida, es cuando empiezas a trabajar conscientemente sobre ti mismo, es cuando dejas de perder el tiempo maldiciendo las circunstancias o maldiciendo una cosa u otra. No, básicamente observas, prestas atención y lo mismo vale para las enfermedades. Sea un dolor de cabeza, sea una cosa ligera, un pequeño malestar en el estómago, cualquier cosa por minúscula que sea, cuando viene y se somatiza en el cuerpo, es porque es algo a lo que tienes que prestar atención y reconducir en tu manera de pensar y en tu manera de percibir lo que está ocurriendo. Por tanto, la enfermedad siempre viene a ayudarte de forma espiritual y a ayudarte a cambiar la percepción sobre algún suceso. En mi caso, la transformación, esta que os he estado diciendo, en las relaciones, y cogiendo mi caso concreto con los hijos, en tu caso puede ser laboral, con la pareja, contigo mismo, hay algo dentro de ti que tiene que morir. Pero si tú lo vives con pena y con tristeza, es porque sientes una carencia. Cuando tú transformas ese sentimiento de carencia en agradecimiento,
en agradecimiento por ser madre, en agradecimiento por seguir viva, en agradecimiento por seguir experimentando eso en mi caso con mis hijos, en agradecimiento. Esa tristeza se va convirtiendo en felicidad, porque el agradecimiento abre la puerta a la felicidad. Ya no tienes la sensación de que estás perdiendo algo. Entonces, volviendo a tema COVID y enfermedad, estaba sola en casa, muy tranquila, pero con una fiebre tremenda. Estaba sola, no podía ni coger el teléfono para llamar a una ambulancia, para pedir ayuda. Y esperé tranquilamente. Porque cuando ya estás en un estado de comprensión de que también hay una energía invisible que te está ayudando, que te está acompañando, no entras en pánico. Llevaba con fiebre todo el día, había venido una amiga, me había estado ayudando, uno de esos seres maravillosos que la vida te pone delante y que en ciertos momentos se comportan como ángeles. Vino por la mañana, limpió mi casa, me hizo de comer. No tiene obligación, no es su cometido, pero las personas tienen maneras de expresar su amor hacia ti y no todo el mundo lo hace de la misma forma. Y sobre todo cuando ocurren circunstancias o sucesos o periodos donde tú necesitas apoyo. Y esas personas que la vida te pone como angelitos que están ahí, es una muestra también de agradecimiento a la vida por esas personas que están ahí, que te apoyan, que te comprenden, que te ayudan. Pues esa amiga vino, limpió mi casa, me hizo de comer y eso a mí me dio tranquilidad y también me sentí muy querida. Así que cuando llegaron mis hijos por la tarde, inmediatamente les dije, llamad una ambulancia. Llamad una ambulancia, no puedo más. Mi hija me tomó la temperatura, tenía 41 de fiebre. No tengo medicamentos en casa porque no acudo a ellos. Nunca. Pero soy consciente que hay momentos puntuales donde la medicación es conveniente y necesaria, pero no tengo medicamentos en casa, no los necesito. Prácticamente no enfermamos nunca y cuando viene un síntoma o lo vemos venir, al tomar tu conciencia y al darte tu tiempo y al descansar, la verdad es que rápidamente se pasa todo. Pero en este caso, la opresión en el pecho era muy fuerte y la fiebre era muy alta, llamaron a una ambulancia y además con mis antecedentes y la patología que traigo detrás, que eso lo que significa es que mi sistema inmunológico, para que tú lo entiendas, si un sistema inmunológico, por poner una cifra para que lo entendamos fácilmente, tuviera 1000 de reservas entre linfocitos, entre todos los mecanismos que tiene el organismo, que en realidad el sistema inmunitario es como en un estado, como en un gobierno, pues todas esas organizaciones, esos organismos que ayudan a la población para que todo funcione bien. Pues en el cuerpo es lo mismo, es como si tuviéramos bomberos, policías, guardias civiles, lo mismo. Eso es el sistema inmunitario, los que nos ayudan a defendernos, a organizarnos, a ordenarnos, a limpiarnos. Eso es el sistema inmunitario. Y para que te hagas una idea de dónde parte en mi organismo, pues si una persona normal tiene 1000 agentes de defensa, pues en mi sistema cuenta de forma normal y natural con 500. Entonces la alimentación sana, el descanso, lo que hace es que esos 500 están súper fuertes, están súper vigorosos y hacen el trabajo de 1000. Y esos 500
lo que hacen es que me permiten vivir una vida normal, pero eso sí, los tengo que cuidar como se merecen. Tanto a 500 como a 1000 hay que cuidarlos como se merecen, pero mis 500 tienen que estar súper, hiper, mega bien cuidados para que sean capaces de manejarse en el entorno. Y así es como funciona. El tema es que cuando me voy al hospital y me hacen la prueba de COVID, cuando llego allí, después de haber estado esperando la ambulancia 3 horas, es curioso porque esas 3 horas en otro momento de la vida se me habrían hecho larguísimas, se me habrían hecho eternas. Y a mis hijos igual, mis hijos son adolescentes, son niños todavía. Mi hija tiene 16 años y mi hijo 13 años y podían haberse puesto nerviosos, podrían haber caído en pánico. Ellos llamaron a la ambulancia y pusieron su atención en cosas constructivas, ya están entrenados. Entonces me cuidaban, pero sin sufrir, me cuidaban sin montar un show de drama en mi casa reinaba la serenidad. Y experimentar eso desde ese primer día a mí me hacía sentir muy, muy satisfecha. Porque ellos no me pueden quitar el dolor, ellos no me pueden quitar el malestar, tampoco podían cogerme y subirme en un coche y llevarme. Pero hicieron lo que estaba en su mano, que es llamar. Y ellos tampoco, ni yo misma puedo saber cuánto iba a tardar la ambulancia. Tardó 3 horas en concreto. Yo no fui consciente de cuánto rato tardó, porque tengo tan integrado ya de que todo ocurre como tenía que ocurrir, que ni siquiera me preocupé. Y mis hijos lo que hicieron fue preparar todo para el día siguiente, para el cole. Y pusieron su atención en en mantenerse entretenidos en una actividad constructiva, en una actividad que a ellos les fuera a dar algún beneficio, porque si no te vuelves loco, te pones muy nervioso, y más cuando estás viendo a una persona que está muy, muy malita. Pero como ya te digo, mis hijos llevan entrenados, pues mi hija desde que tiene 4 años y mi hijo desde que tiene 1. Esto ha sido un proceso largo, profundo, pero llevado con mucha responsabilidad. A donde voy, que cuando me fui, yo no sabía cuándo voy a volver, tampoco sabía qué tenía, pero sabía, lo que sí sabía, es que estaba muy, muy malita. Pero cuando te pones tan malito y tienes la comprensión de que en realidad la enfermedad te está ayudando también a sanar algo que hay dentro de ti, que ha abierto la puerta a esa patología, estás tranquilo, porque sabes que realmente, aunque lo estés pasando un poco mal, no es algo malo, no lo tachas como malo, como una catástrofe. Fui al hospital porque en ese momento es lo correcto. Entonces tú tienes que buscar hacer lo que es lo correcto para ti, pero manteniendo toda la calma posible. Porque desde ese prisma, tu organismo no lo aceleras más, ni lo pones tenso, ni lo pones nervioso. Si yo me hubiera puesto súper agobiada y con inseguridad y con desconfianza, no hubiera sobrevivido esas 3 horas hasta que llegó la ambulancia. El estrés, la desconfianza, el caer en pánico, eso hace que todo tu organismo, tu sistema nervioso se bloquee. Entonces te puedes provocar un paro cardíaco tú mismo, o una hiperventilación tú misma. Sea como sea, cuando vino la ambulancia, los niños me ayudaron y yo estaba tranquila. Estaba viviendo este episodio de manera radicalmente diferente a como lo hubiera vivido hace 10 años. Porque cuando empiezas el proceso de toma de conciencia, al principio es tan incómodo, tan pesado, y te sientes tan perdido
estás un poco abrumado. Pero a lo largo que va pasando el tiempo y vas viviendo experiencias y las vas afrontando y vas observando y vas aprendiendo y vas dándote cuenta de dónde te has equivocado, de dónde has cometido un error, de dónde te has dejado llevar por el ego, de dónde te has dejado llevar por las emociones negativas. En cuanto vas aprendiendo, pues lo que antes era una cosa así se va convirtiendo cada vez menos y menos y menos. Porque el aprendizaje no es instantáneo, el aprendizaje es de repetición, una y otra vez, hasta que lo integras. Bien, cuando voy al hospital me hacen otra vez la prueba del COVID y esta vez, si doy positivo, inmediatamente empiezo a vivir la peli en la que estamos viviendo actualmente con respecto al COVID-19 y empiezo a vivirlo desde dentro, en el hospital y con COVID. Experimento cuando me dicen que tengo COVID, que me dejan completamente aislada en una sala de espera, en una silla de ruedas, completamente sola, y no me ponen medicación, no me hacen nada, me dejan completamente sola en una sala. Aquello está frío, está lúgubre, era muy raro porque he ido muchas veces a urgencias y esta vez no había ese jaleo, ni ese ruido, ni la cantidad de pacientes que siempre suele haber con sus acompañantes, con sus familiares, ¿no? Éramos allí 4 gatos y yo tenía COVID, estaba aislada y lo empecé a vivir, pues era como una peli, era como ficción. El médico me empezó a hablar 8 metros hacia atrás con toda su parafernalia puesta, con todos eso que se ponen, que parecen astronautas, de protección, ¿no? Y esto que estoy diciendo no es una crítica, es que te estoy contando que era como una peli, porque estás allí, el médico casi que te grita. Entonces me dijo que bueno, que me iban a hacer una prueba de sangre y que iban a auscultar cómo estaba mi pulmón para saber qué hacía, si me podía ir a casa pero no podía hablar apenas, el médico no me escuchaba, a mí ya no me salía la voz, tenía muchísima fiebre, me estaba cayendo en la silla de ruedas, me pusieron un paracetamol en vena, a pesar de que yo me había tomado 2 en casa, que los niños habían ido corriendo a comprar, y no podía apenas hablar. Estuve más o menos 1 hora y media en urgencias, mientras ellos hacían su procedimiento, y era súper raro ver y observar el miedo que se percibía y se sentía ahí. Si tú ya vas con miedo y llegas a un sitio donde ves ese show, pues te sientes como un apestado. Pero si tú vas tranquilo, sabiendo que estás protegido por la vida, sabiendo que todo lo que ocurre por una razón, no sintiéndote un víctima ni un desgraciado, sino sabiendo que es parte de tu experiencia vital, tú estás tranquilo. Puedes mantener la templanza, no piensas cosas feas. De hecho, cuando me dijeron que tenían COVID, ni siquiera sentí miedo, porque llevo ya un proceso tan largo, de trabajar en todos estos temas, que me da igual cómo se llame la enfermedad que me digan. Después de haberme diagnosticado de un cáncer terminal hace 11 años
y no haberme dado ni siquiera unos meses de vida y hoy estar aquí sana, feliz de haber podido tener una vida plena, con mis dificultades, con mis retos, con muchas complicaciones, pero he vivido y estoy aquí. Y atreverme, además, a seguir un sistema diferente al que sigue todo el mundo, pues eso te da una estructura mental y te da un conocimiento y una comprensión de que todo en la vida ocurre por alguna razón y tú lo tienes que vivir porque algo tú vas a aprender en esa experiencia, pero a la vez tú también tienes algo que aportar a la experiencia, porque es bidireccional. La vida no se trata de que esto es muy malo y esto es muy bueno, ni de esas diferencias. Cuando tú ya te das cuenta que la dualidad no tiene sentido más que para ser infeliz, y la dualidad no tiene ningún sentido porque no te ayuda a progresar, y te das cuenta que es un todo unificado, que así como existe el día tiene que existir la noche, y así como existe la alegría tiene que existir la tristeza y lo tienes que experimentar, pues te das cuenta que tú, cuando estás pasando una situación como tener una enfermedad grave, te das cuenta que tú lo vives para aprender algo, pero también tendrás la oportunidad de dar algo. Entonces, desde esa apertura a la vida y desde esa conciencia, tú estás tranquilo. Por mucha fiebre que tengas, por mucho dolor torácico que tengas, estás tranquilo. Y en mi caso, además, que llevo una patología detrás y llevo un historial médico muy complicado y muy profundo, pues más se podría complicar esta situación. Sin embargo, yo iba súper tranquila, con mucha templanza y sabiendo lo que me iba a enfrentar a una experiencia más. Me preguntaron, porque se dieron cuenta que me tenían que llevar a la UCI, mi pulmón estaba muy mal. Mi saturación de oxígeno era muy baja. Entonces pedí ir al hospital donde más segura me siento. Y me llevaron en una ambulancia, por cierto, muy bien atendida y acompañada, con un montón de medidas impresionantes, increíbles. Es que es realmente una película cuando lo vives. No solo por todo lo que se ponen los que trabajan allí, sino inclusive en cómo tú, como enfermo, estás también en otra posición, porque de alguna manera ellos te cuidan, ellos están para atenderte, pero a la vez tienen miedo de contagiarse de ti. Te vuelves en una amenaza para ellos. Entonces esto es un ejemplo de que la dualidad no existe, porque ellos están ahí para cuidarte, para ayudarte, pero tú tampoco estás ahí con una intención de hacerle mal a ellos, sino estás ahí, pero a la vez puedes ser un peligro para ellos. Pero si ese pensamiento se quita de tu mente y las personas que están allí sabiendo que están para dar un servicio y se protegen de la forma que pueden protegerse, dan ese servicio para los que están allí. E igualmente tú estás allí y puedes tener la actitud de colaborar en recibir un servicio, pero también de estar despierto. Despierto me refiero a cuanto más tranquilo estés tú y más calmado, mejor, porque vas a respirar mejor. Mientras menos cosas feas pienses, aunque venga el ego y los fantasmas a llamar tu atención, mientras menos atención prestes a eso, más vas a ayudar a tu organismo a restablecerse.
Y esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa y efecto, porque la primera vez que viví mi primer ingreso grave, por allá en el año 2009, también en unas urgencias, en una UCI, cuando me detectaron el cáncer, yo estaba aterrada. Tenía muchísimo miedo, no sabía qué me pasaba, no entendía nada, estaba nerviosísima. Tenía a mis hijos tan pequeños, tenía una preocupación inmensa por ellos. Tenía un desconocimiento inmenso de cómo funcionaba la vida, de quién era yo realmente desde el punto de vista espiritual. Tenía una ignorancia tremenda de cómo funcionaba realmente mi mente, porque aunque había estudiado PNL, aunque había estudiado humanismo, no había llegado a la comprensión espiritual. Y si no llegas a esa comprensión espiritual, está incompleto. La mente no va por un lado y el cuerpo va por un lado. Está todo unido. Y todo eso lo une el espíritu. Pero tienes que ser tú mismo, trabajando tu conciencia y tu comprensión y tu observación y la aceptación del momento presente tal y como es, haciendo ese trabajo interno. Es como tú adquieres estados de conciencia más elevados. Entonces, cuando sales del miedo, de la desesperación, de la frustración, de la angustia, que son estados de conciencia muy bajos, por eso se les llama inconsciencia, pues cuando toda esa ignorancia la llenas de conocimiento y de comprensión, estás tranquilo. Entonces, esta vez, este ingreso, que aunque se llamaba esta vez COVID, y las otras veces se han llamado de otra manera, con otros síntomas, pero por cáncer, por sintomatologías con el proceso patológico del cáncer, aunque aparentemente parece más grave, pero es que da igual el nombre que tenga. Es una patología, son unos dolores físicos, es una estructura mental que se tiene que reacomodar. Entonces, de cómo lo viví en ese momento a cómo lo vivo ahora, es radicalmente diferente. Entonces, tú estás en disposición cuando lo vives tranquilo, sosegado y con apertura a la vida y sin miedo a lo que pueda pasar después de la muerte, porque eso yo ya lo he superado. Tú te conviertes en una herramienta más. Tu mente puedes utilizarla para ayudarte a sanar. Pero al pasar ya por ese proceso de que te angustias, de que crees que tienes que tenerlo todo controlado, de que eres una víctima, de cómo me puede estar pasando esto, qué injusticia, con lo joven que soy, bli, 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 bli. Todo ese diálogo mental es lo que te baja las defensas, es lo que te baja la energía. Y ese era el diálogo mental que yo tenía, como cualquier otra persona inconsciente e ignorante pueda tener, y es lo que se cuenta a sí mismo cuando viene un reto o una dificultad. Y en este caso ese reto o esa dificultad viene en forma de enfermedad o en forma de COVID. Bien, ¿qué pasó cuando estuve en la UCI? Pues mira, que cuando me pusieron el oxígeno me quedé en la mismísima gloria. Porque el oxígeno no duele. Cuando te ponen el oxígeno, te quedas, aquello está bien diseñado. Tu maquinita no te hace daño, está suavito. Entonces tú te quedas, sí, estás hecho polvo, pero respiras. La maquinita te ayuda. Entonces, cuando hay conciencia, das gracias a Dios de que existan esas máquinas para que te puedan ayudar en ese momento puntual donde tú necesitas una asistencia externa a ti
para que tú puedas pasar por ese proceso patológico. Cuando ya hay conciencia, ya hay comprensión, tú das gracias a Dios porque hay un grupo de personas que están cualificadas y que están dispuestas a ayudarte y a atenderte, como son los enfermeros, los auxiliares, los médicos. Entonces, puedes dar gracias a Dios. No vives el momento con resistencia, no lo vives con rechazo. Agradeces. Cuando además, como es en mi caso, te encuentras que has pasado por cosas muy duras, muy difíciles y has sido capaz de enfrentarlas y de atravesarlas, pues eso te llena de confianza en el proceso de la vida. Porque cuando te tengas que ir, como es la percepción que tengo ahora mismo de la muerte, me voy tranquila, me voy sin miedo. Y eso fue lo que experimenté. Experimenté un estado de paz que no había conseguido nunca tener de forma tan constante. Lo he tenido muchísimas veces y sobre todo cada vez más presente, pero en una situación límite, en una situación tan difícil, en una situación donde físicamente estás muy mal, en una situación donde tienes que poner mentalmente una estructura de mente que te ayude. En realidad lo que hice fue utilizar todas las herramientas que ya había aprendido durante estos años en mi beneficio, en mi bienestar, porque todo lo que yo haga desde mí es ponerme en disposición de sanación, es ponerme en apertura a la vida. Estoy dispuesto a vivir esta experiencia que ahora se llama COVID. Estoy dispuesto a vivir esta experiencia como paciente y estoy dispuesto a agradecer y a aprender. Cuando las experiencias las vives desde ese prisma, pero de verdad, cuando es de verdad, estás tranquilo, estás en paz, estás en serenidad. Y desde ese día estoy experimentando una paz, un sosiego, una calma, como el mar cuando parece un lago. Igual maravilloso, brutal. De hecho, me siento absolutamente feliz y agradecidísima de poder haber vivido todo este proceso, porque ha sido la oportunidad de enfrentarme a una situación más complicada de todas las que me he enfrentado en mi vida, dentro de una situación mundial y del entorno muy complicada y completamente nueva para todos, y sin embargo enfrentarla con una paz y una serenidad constante. En ningún caso me he sentido con miedo, ni desgraciada, ni ninguno de esos pensamientos que en otras épocas me venían, para nada. He estado absolutamente abierta a la experiencia y agradecida y dispuesta a irme si tenía que abandonar este cuerpo e irme y terminar esta experiencia humana. Y eso ocurre cuando tú ya tomas conciencia de que tu vida es tan valiosa, de que el tiempo es tan valioso, que lo utilizas todo lo bien que puedes, con toda la confianza que puedes, sin hacer daño a nadie, por supuesto, sin buscar el mal en ti mismo, porque si no buscas el mal de ninguna forma en ti mismo, tus pensamientos, que son la energía que tienes para construir tu vida, tus pensamientos te acompañan no para falsear lo que ocurre, sino para llenarte de energía, como el aire, como el acto de respirar, para llenarte de energía y ayudarte en el proceso de la vida. Y bien, aunque esto que os estoy
contando parezca dificilísimo, parezca imposible, parezca un cuento, parezca es tal y como lo he vivido. Pero para poder vivirlo así, llevó muchísimos años de proceso. Y fueron días muy, muy difíciles, muy complicados. Porque cuando el ser humano se da cuenta de lo vulnerable y lo frágil que es realmente, es en situaciones así. Porque realmente de lo único que depende de nosotros al 100% es nuestra actitud. De lo único que depende al 100% de nosotros es lo que decidimos pensar. Ya que de lo que decidimos pensar es lo que activamos en nuestro cuerpo para sentir. Y a la vez, como luego reaccionamos. Es un proceso perfecto. Porque si tú piensas que la vida es una desgracia, solo verás desgracias. Pero si piensas que la vida es bonita y es maravillosa, serás capaz de valorar lo bonito y lo maravilloso. Pero a la vez tienes que convivir con cosas desagradables. Cuando digo convivir, no digo en tu casa. Me refiero a que sabes que ocurren cosas horribles en el mundo. Y ya que tú no estás viviendo esas cosas horribles en el mundo, como una guerra en Siria, o no sé, se me ocurre que tengas un hijo que se esté maltratando a sí mismo, que a los padres nos duele muchísimo lo que pasa con los hijos. Pues esa relativización de las cosas hace que tú seas capaz, si tú quieres, de valorar todo lo que ya puedes disfrutar. Y te aseguro que en ningún momento sentí miedo. Por supuesto, muchísimo dolor físico, pero no había dolor emocional. No había dolor mental. Y cuando no hay dolor mental ni hay dolor emocional, vas a poder soportar cualquier cosa porque vas a ser capaz de sacar un aprendizaje bestial y te das cuenta que esa enfermedad o ese problema que está en tu vida viene es para hacerte súper poderoso. Y estoy convencida que tuve que pasar esos 17 días en el hospital muy, muy difíciles, muy duros, completamente aislada, sin poder hablar ni ver a nadie, porque además cuando estás con oxígeno, cuando te tienen que intubar, cuando tú no controlas ya completamente nada de tu cuerpo, cuando te haces pipis encima, cuando vomitas, cuando estás así, que era como yo estaba, tú realmente eres dependiente completamente de las máquinas y de todas las personas que están allí. Entonces, si quieres, te das cuenta que realmente el único control que puedes tener es con tus pensamientos y donde pones la atención. Esta experiencia ha sido absolutamente maravillosa para mí, porque me ha permitido no solo observar el resultado de tantos años de trabajo personal, de trabajo que lo he hecho una profesión, de trabajo interior, de observación, de estudio y tantísimos años de apostar por el amor, de apostar por el respeto, de apostar por la belleza, de apostar por el agradecimiento, pero a la vez ir limpiando mis historias. Entonces todo ese proceso de todos estos años es como si se hubieran condensados en esta experiencia de estos 2 meses, y lo que me ha permitido es, nunca mejor dicho, volver a nacer.
pero me ha permitido ser consciente de la magnitud de lo que como seres humanos somos capaces de hacer, porque no era consciente al 100% y no le había dado el valor que se merecía a lo que estos años había conseguido crecer por mí misma, ayudada, por supuesto, y elevada por el trabajo espiritual, porque sin duda toda sanación y todo cambio empieza en el espíritu, porque ese es el origen, y desde ese origen se puede empezar a sanar cualquier cosa. Tú te puedes poner todos los medicamentos que quieras, todos los tratamientos que quieras, ir a los mejores médicos, a los mejores, o a lo peor, da igual el camino que elijas. Pero si no haces el trabajo espiritual, no hay una sanación. Porque somos completos. Entonces, en mi proceso experimenté una primera parte muy dual, muy mental, muy física, donde estaba completamente en esa búsqueda, pero donde en ningún momento me planteé una reestructuración interna tan profunda desde un punto de vista espiritual y holístico completo. Cuando hace 6 años ocurre otro cataclismo, otra catarsis, esta vez no de enfermedad, pero sí personal, el divorcio, el trabajo, todo se junta todo, es cuando tu vida se desmorona completamente. Necesité también esas experiencias para poner en práctica más y más experimentación de toda la toma de conciencia que tú vas haciendo, porque para conocerte a ti mismo necesitas experimentar. Y esa experimentación viene con una parte de dolor y otra parte de satisfacción al que tú vas superando ese dolor. Pero cuanto más te conoces a ti mismo y más empiezas por el camino de serte fiel al quien eres tú realmente y empiezas a permitirte ser tú mismo, es cuando la sanación viene. Ese fue el real proceso interior consciente que empecé hace 6 años. Desde entonces hasta hoy, que no solo he podido disfrutar de muchísimos días que la vida me ha regalado para seguir viva, pero seguir viva feliz, satisfecha, contenta con mis retos y con mis dificultades. Y esta experiencia del COVID ha sido para darme cuenta que sí es posible estar en estado de serenidad, calma y paz, ocurra lo que ocurra. Yo lo leía en los libros, en las experiencias de otras personas, lo creía mentalmente y sabía que era posible dentro de mí, pero no había experimentado todo ese proceso completo. Y con esta experiencia que he pasado estos 2 meses, el perder completamente el gusto, que era algo que tampoco había experimentado, y esa sensación de comer sin que te sepa nada a nada, que es horrible. El perder completamente el olfato, el enfoque de la vista, no poder hablar, moverte y tener que necesitar ayuda para todas tus necesidades vitales. Incluso cuando salí del hospital, salí con todo el tratamiento farmacológico que me habían podido colocar para las distintas patologías que tuve, porque en mi caso, aunque he salido victoriosa y estoy en el camino de terminarme de curar, pero he pasado por una patología muy grave. No solo una neumonía bilateral, es decir, en los 2 pulmones, con infiltración en ambos pulmones y nódulos en ambos pulmones,
sino además problemas cardíacos graves, muy graves. Y todo esto, si se lo mezclas a lo que yo ya traía detrás, pero no porque tú vengas enfermo, es porque el cuerpo tiene memoria. Y así como si tú tienes una lesión de rodilla, aunque la rodilla ya se haya curado y hayas hecho todo el tratamiento y tú tengas vida normal, hay una lesión ahí debajo, luego tienes más propensión a que pueda haber otra segunda lesión. Pues es algo así como yo lo viví, con la gran diferencia de que ahora era consciente, de que ahora he vivido la experiencia con agradecimiento. Ahora he vivido la experiencia súper feliz de que las personas que forman mi vida y las que he elegido para estar en mi vida son personas amorosas, maravillosas y que me han demostrado un cariño inmenso, no porque las estuviera viendo, ni porque las estuviera tocando físicamente, porque no podía. No habían visitas, no puede estar un familiar contigo, tampoco tenía fuerza ni energía para ver a nadie. La verdad es que una vez he estado dentro en esa situación me he dado cuenta que es un acierto en esos momentos estar contigo mismo completamente solo, porque no hay energía. Otra persona no puede pasar el proceso por ti. Nadie te va a quitar los dolores, nadie. Y me di cuenta en ese momento en que esa necesidad de contacto que a veces sentía ese contacto energético y espiritual de la gente que me quería, incluso de gente que no conozco. Porque cuando hay una energía que te va envolviendo a tu alrededor, la sientes, pero para poderla sentir tú tienes que estar lo completamente libre y trabajado de fuera de energías densas. ¿Y cómo quitas las energías densas? Pues quitando tus pensamientos densos. Si tú piensas, estoy en el hospital, estoy sola, nadie puede venir a verme, qué desgracia, cómo me puede pasar esto, y ahora COVID, y ahora sí no voy a salir, y ahora sí no puedo. Si yo pensara todas esas tonterías, que digamos que pueden ser normales, pero una vez tienes conciencia ya no lo son, te das cuenta que son una neurosis, pues entonces eres capaz de estar receptivo y susceptible a la energía amorosa que te llega de los demás. Y yo sentía esa energía. Por primera vez he experimentado ese estado en una situación súper límite y sin embargo con una paz inmensa, con una confianza plena y con desapego total y absoluto a si el resultado era que me moría, que no me moría, que si me curaba con secuelas, sin secuelas, daba igual, me daba exactamente igual. Estaba abierta y entregada a la experiencia y a la presencia. Entonces era capaz de sentir esa energía positiva, era capaz de sentir el amor no solo de mi familia y de mis amigos, porque ojo, amigo que estás ahí detrás, las relaciones humanas se validan es realmente cuando pasan cosas heavy en tu vida. Ahí es cuando sabes con quién puedes contar. Ahí es cuando sabes quién realmente te ama de corazón. Ahí es cuando sabes quién te utiliza y quién no. Porque el que te utiliza no echa cuentas de ti, desaparece. Es cuando te das cuenta si hay relaciones desde el amor o desde el ego. La que es desde el ego mete drama y piensa cosas horribles. La que es del amor se concentra en mandarte amor, se concentra en mandarte buena energía, se concentra en pensar en que lo estás superando, aunque luego no lo superes, no importa, pero se concentra en el amor. Y sin duda esta experiencia ha sido así, ha sido la oportunidad para que la vida me permitiera ver el trabajo de conciencia y de comprensión
permite que tú estés en un estado increíblemente calmado, ocurra lo que ocurra y pase lo que pase, que ya lo experimento constantemente en mi vida, pero más así por picos, porque claro, no vives situaciones así tan heavy constantemente, gracias a Dios. Así que este vídeo te quería compartir este primer capítulo de mi experiencia con el COVID. Y sin duda, lo que ha hecho que esté en ese estado de paz es sanar mi corazón. Sanar cualquier resentimiento, cualquier ira, frustración o preocupación que tuviera. Cuando sanas la relación que tienes con tus padres, que siempre es la más compleja, siempre. Y cuando sanas la relación que tienes con tu pareja o con tus exparejas, que son las más dolorosas, todas las demás relaciones se empiezan a sanar de forma mucho más automática. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo de la importancia, sino de lo imprescindible de sanar el corazón, empezando en tus raíces. Por eso tengo el vídeo de sanar a papá y a mamá, y te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Pero también en sanar esos espejos con esas relaciones de pareja o de exparejas que tengas. Entonces llegué a la conclusión y a la comprensión de que estaba experimentando ese estado de paz, de amor y de gratitud tan grande porque no me sentía en deuda. No me sentía en deuda con la vida. Me sentía que había utilizado todos los días de mi vida que me ha regalado desde que empecé a tomar conciencia y desde que empecé este proceso, los últimos 11 años, los había utilizado bien, pero bien quiere decir siguiendo mi camino, sin hacer daño a nadie conscientemente ni sin dañar. Me he equivocado, habré podido cometer errores, pero negligencias no. Y en el camino saber que cada día he hecho por ser la persona más coherente y la persona más fiel a mí misma, cada día dando mis pequeños pasos, otro pequeño paso y otro pequeño paso, aprendiendo de mis errores, aprendiendo de mis dolores, observando en los espejos de la gente que me rodea, valorando todo lo bonito de la vida. Cuando me he dado cuenta que había aprovechado en mi vida todo lo mejor que había podido, me sentía en paz conmigo mismo. Y cuando me he dado cuenta además que no tener deudas emocionales con nadie te garantiza una paz increíble, me sentí la mujer más satisfecha y más feliz del mundo, por decirlo de alguna manera. Así que este primer vídeo te quería compartir este primer trozo de mi experiencia con el COVID. Te invito a que mires en tu interior si todavía hay rencillas, dolores, frustraciones no atendidas, odios, que es normal que los sientas o los tengas ahí guardados por alguna historia, y te invito a que empieces por amor a ti mismo a sanar tu corazón, porque en cuanto sanas tu corazón, la percepción de lo que ocurrió y del pasado empieza a sanar y cambiamos nuestra visión victimista por una visión de agradecimiento, por muy horrible que haya sido lo que haya pasado. Esto forma parte de respetarte a ti mismo y por supuesto de amarte a ti mismo, porque el camino es el aprendizaje a amarte a ti mismo. En cuanto te amas a ti mismo, eres capaz de amar a los demás. Ya dejas de hacerte daño y, por supuesto, no haces daño a los demás, porque no harías a los demás nada que te hagas a ti mismo. Entonces, si antes te machacabas con pensamientos, dejas de hacerlo. Si antes te
te juzgabas un montón, dejas de hacerlo. Pero es un proceso, es como un entrenamiento. Entonces, sin duda, y es lo que he querido transmitirte en este primer vídeo de mi experiencia con el COVID, sin lugar a dudas, esa paz de tener limpio el corazón, de no tener deudas emocionales, de no tener pensamientos de rencor, de no tener pensamientos de me falta por hacer algo, o pensamientos de he dejado de hacer algo, porque está en la paz. Cuando tú estás viviendo en coherencia, y porque además estos últimos 11 años realmente no he dejado de hacer nada que no estuviera en coherencia conmigo misma en cada momento. Y eso no significa hacer lo que yo quiera, de la forma que yo quiera, de la manera que yo quiera, de forma caprichosa. Eso lo que significa es atender a mi sentir y a mi discernimiento de forma coherente. Al principio cuesta muchísimo porque te estás desprendiendo de patrones, te estás desprendiendo de creencias, te estás desprendiendo de culpabilidades, te estás desprendiendo de un montón de historias. Entonces al principio cuesta un montón. Y por supuesto tienes que pagar algunos precios y algunos costes bastante altos, pero que pues merecen mucho la pena. Pero esa paz, esa serenidad no tiene precio. No la puedes comprar con nada. No se puede igualar a nada. Y conseguir sacar a mis hijos adelante, verlos crecer, acompañarlos, no solo con madurez, sino con equilibrio, con templanza, con mucha paciencia, cuando en tu interior la tendencia es otra, porque tendemos a repetir lo que hemos visto en nuestros hogares. Y yo vengo de un hogar disfuncional, desestructurado y muy violento. Y sin embargo he conseguido que reine en mi hogar el respeto y la templanza. Pero eso no significa que sea fácil ni se haga de forma natural. Hay que trabajarlo. Por eso soy capaz de ayudar a otras personas a que hagan esto mismo con sus vidas. Porque he pasado por ese proceso y porque lo sigo pasando. Pero sin duda quiero transmitirte con este vídeo que sí se puede. Sí se puede. Se puede aprender en todas las situaciones. Se puede estar en paz y en serenidad, sea cual sea la situación. Se puede recibir amor y sentirte súper acompañado y súper arropado y súper apoyado sin tocar y sin ver a nadie. Somos energía y todo es energía. Dios está dentro de nosotros mismos y nuestra energía amorosa es lo que somos capaces de expandir a los demás si queremos, si nos abrimos, si nos prestamos, si nos entregamos. Y sin duda, lo que he experimentado desde que he tenido esta experiencia con COVID es como haber cerrado con broche de oro una etapa bastante larga, bastante profunda, elevada, de aprendizajes y de muchísimas dificultades, pero sin duda es un broche de oro a lo que parecía imposible cuando empecé a vivirlo, no solo como posible, sino a tenerlo integrado. Porque no he tenido que pensar en un solo segundo, tengo que estar tranquila, tengo que estar en paz, no. Ha sido natural, ha sido espontáneo, ha sido auténtico.
Entonces, eso que he conseguido y que la vida con esta experiencia me ha mostrado, podemos conseguirlo juntos. Cuando tú que estás aquí viendo y escuchando este vídeo, buscas ayuda, te embarcas en el camino de la comprensión, te embarcas en el camino de destruir lo que no te sirve, reciclarlo y construir unas bases para tu vida. Cuando te embarcas en esa aventura maravillosa de permitirte ser tú mismo, en darte cuenta que el estado emocional es lo más importante, lo más importante, porque las dificultades y los retos van a venir de una forma o de otra. Eso no lo controlas tú, no controlas absolutamente nada. Lo único que controlas son lo que decides pensar y tu actitud. Todo lo demás, cero. Y no es un tema intelectual, no es un tema teórico, no es una cosa. Leer ayuda, por supuesto, ya sabéis que me fascina, adoro, me encanta leer y aprender. Pero si no lo pones en acción, si no lo pones en práctica, si no lo experimentas, pero no una vez, sino muchas veces, pues no sirve de nada. Se convierte en un entretenimiento más. Así que el camino y el proceso de entrar en un estado de paz, de serenidad, de confianza en ti mismo, de amor a ti mismo, se llama autoestima. Se llama crear tu autoestima, pero crearla no es que sea algo nuevo, es descubrir que está tu ser, es descubrir quién eres. Entonces, desde esa paz no te da miedo ningún otro reto. Este primer vídeo se acaba aquí. Te doy muchísimas gracias. Os mando un beso enorme. Doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y ahora. Tengo muchísimas ganas de lanzar ya más vídeos, entregar al mundo más ayuda, todo lo que podamos ayudar a otras personas. Y aquí estoy recargada, renovada, renacida y súper agradecida, porque lo que me ha regalado Dios con esta experiencia, y que ya te lo hablaré en el próximo vídeo, es sin duda un subidón tremendo, un saco repleto de confianza en el proceso de la vida, y en que si sigo hoy aquí y ahora es porque tengo mucho que entregar al mundo y mucho que aprender de otras personas todavía. Así que un abrazo muy grande. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si te apetece, compártelo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Ahora más y mejor.